Mi novia Catalina, qué bonita es mi novia Catalina, yo la quiero ver. Díganme que yo la espero, que es mi único amor. Si no me da su cariño, yo no sé quién soy. Es mi novia Catalina, qué bonita es mi novia Catalina, yo la quiero ver. Díganme que yo la espero, que es mi único amor. Si no me da su cariño, yo no sé quién soy. Noticias. Estimados oyentes, bienvenidos al noticiero del mediodía, la información oportuna e importante que compartimos con ustedes a partir de este momento cuando son las 12 horas y 1 minuto, 12 del mediodía con 1 minuto. Bienvenidos y bienvenidas. Nos agrada que usted pueda acompañarnos en este día jueves 20 de junio del 2024 y compartir información juntos a esta hora del día. Reiteramos, 12 horas, 1 minuto. Son las 12 en el mediodía con 1 minuto. Y de inmediato tenemos los titulares de Diario La Hora y su portal digital que nos presenta la siguiente información. Más de 14 millones de cuentas están inactivas en bancos, cooperativas y mutualistas. Asamblea aprueba revolución con la que se rechazó declaraciones de Daniel Noboa en entrevista en la revista The New Yorker. ¿Qué pasó con los 5 policías desaparecidos tras decomisar 1 tonelada de droga? Conoceremos esta información. Ya son las 12 con 2 minutos, 12 horas y 2 minutos. En el caso Olón, Comisión de Gobiernos Autónomos recomienda juicio político a 4 ministros. Titulares de Metro Noticias Ecuador. Inti Raymi, la fiesta del sol y las cosechas se vivirán a lo grande en Ingapirca. Asamblea aprobó resolución para que Daniel Noboa se disculpe con mandatarios mencionados en The New Yorker. Quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea. Valentina Centeno habla sobre las declaraciones de Daniel Noboa en el The New Yorker. Momento del impactante siniestro de tránsito en la Galo Plaza al norte de la capital. 100 kilos de cocaína fueron enviados desde Guayaquil a España. Ecuatoriano fue deportado desde Estados Unidos. Tenía notificación roja de Interpol. La vía Baños-Puyo se cierra indefinidamente tras decisión del COE. Dramático rescate en Quevedo, cruce de balas para liberar a secuestrado y capturar a miembros de los choneros. El apagón nacional ocurrido ayer 19 de junio es una consecuencia de la falta de inversión en transmisión eléctrica, dice el ministro Luque. Vecinos enardecidos prendieron fuego a delincuente que fue sorprendido robando.
Son las 12:05. Efectivamente, 12:05. De inmediato el desarrollo de las noticias aquí en AM Radio, la señal informativa que presenta las noticias del día. Bienvenidos. Horas con 6 minutos, las 12:06. Más de 14 millones de cuentas están inactivas en bancos, cooperativas y mutualistas. Aunque se ha abierto 42 millones de cuentas en el sistema financiero, bancos, cooperativas y mutualistas, el 33% de ellas, es decir, más de 14 millones de esas cuentas, permanecen inactivas. ¿Cómo es eso? Pueden ser cuentas de ahorro, cuentas corrientes, están inactivas y sin uso. Pasado cierto tiempo, si no se reclama el dinero y se reactiva la cuenta inactiva, todo va al Estado. Cuenta única del Tesoro. De acuerdo con información recabada por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en Ecuador se han abierto 42 millones de cuentas en el sistema financiero, bancos, cooperativas y mutualistas, tanto de ahorro como corriente. De este total, el 67%, es decir, 28 millones, son cuentas activas con movimientos constantes por parte de los titulares o clientes. El 33% restante, es decir, más de 14 millones de cuentas, están inactivas, sin ningún tipo de movimiento, y en muchos casos son saldos que, si no se reclama luego de un tiempo establecido por la ley, pasan a la cuenta única del Tesoro. Del total de cuentas inactivas, el 98% son de ahorro y el 2% son cuentas corrientes. En 21 de las 24 provincias del Ecuador, el porcentaje de cuentas inactivas fluctúa entre el 1% y el 5%. Sin embargo, en 3 provincias, los porcentajes salen completamente de ese rango. Así, por ejemplo, en Pichincha, el 33% de las cuentas están inactivas. En Guayas, el porcentaje llega al 16%. Finalmente, en Manabí, las cuentas inactivas representan el 6% del total. En Ecuador se evidencia que, aunque existe un importante porcentaje de población adulta con productos financieros, un 86%, ese mismo porcentaje no está utilizando sus productos habitualmente, por lo que la falta de uso o inactividad se convierte en una problemática de exclusión del sistema financiero que se añade a la falta de acceso, apunta un estudio de la RFD. ¿Por qué razones una cuenta puede quedar inactiva? Escuchen, una cuenta puede quedar inactiva, según explicó Rosana Bonilla, jefe de investigación y capacitación de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, RFD, porque no existen movimientos en un determinado periodo. Corresponde cada identidad financiera normar el tiempo en el cual
la cuenta se considera inactiva, no pudiendo declararla de manera individual y de manera arbitraria. Es decir, cada institución financiera establece un plazo máximo en que una cuenta puede mantenerse sin movimientos antes de que se la declare cuenta inactiva. A partir de la inactivación de las cuentas, de acuerdo con Esteban Correa, subgerente comercial de Andalucía, las instituciones tienen políticas y procedimientos para la activación de la cuenta, que usualmente tiene una actualización de datos. Los clientes deben de tener claro las políticas de las instituciones financieras donde tienen sus dineros, sus recursos, para saber cuánto tiempo pueden mantener inmóvil una cuenta y que para sacar los recursos se debe hacer un trámite de reactivación. ¿Qué sucede si la cuenta se mantiene inactiva y a dónde va ese dinero no reclamado? Cuando la cuenta inactiva no logra ser reactivada por el proceso definido por cada institución, se procede con lo establecido en el artículo en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Los pasivos que hubieran permanecido inmovilizados en cualquier entidad del sistema financiero nacional por más de 5 años, con un saldo de hasta equivalente al 25% de un salario básico unificado, es decir, $115 en la actualidad, o por más de 10 años con un saldo mayor, por no haber sido reclamado por su beneficiario desde la fecha en que fueron exigibles, serán transferidos a la cuenta única del Tesoro Nacional, con excepción de los pasivos inmovilizados por disposición legal o judicial debidamente notificadas en la entidad financiera. Los pasivos inmovilizados se liquidarán al 31 de enero de cada año. Las entidades financieras no podrán transferir a utilidades directamente mediante traspaso a cuentas provisionales o de cualquier otro modo, valores o saldos inmovilizados pertenecientes a otras personas, cualquiera que sea la calidad de estas. Toda entidad financiera deberá presentar en enero de cada año un informe al organismo de control respecto de la existencia de cualquier valor debiendo o saldo no reclamado perteneciente a terceros que hubiere permanecido inmovilizado como pasivo a su cargo por 5 o 10 años en los casos respectivos. Como se indica en la pregunta procedente, el dinero debe ser transferido a la cuenta del Tesoro Único Nacional. Estos valores ya no pueden ser reclamados porque pertenecen al Estado por disposición legal. En otras palabras, si en una cuenta inactiva queda sin reclamar un saldo de hasta $115, a los 5 años ese dinero se transfiere automáticamente al Estado, cuenta del Tesoro Único Nacional. Estos valores ya no pueden ser reclamados porque pertenecen al Estado por disposición legal, recalcó Bonilla. Asimismo, si en una cuenta declarada inactiva queda sin reclamar un saldo desde 115 en adelante, es decir, 300, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000, a los 10 años ese dinero se transfiere automáticamente a la cuenta del Estado, cuenta de Tesoro Nacional, y ya no puede ser reclamado por nada por su propietario. Más de 64% de las 14 millones de cuentas inactivas corresponden a clientes del sector financiero entre 15 y 45 años. 2. Si se analiza por tipo de edad, el 59% de las cuentas inactivas están en bancos, el 36% en cooperativas de ahorro y crédito, un 3% se ubica en bancos públicos y un 1% en mutualistas. Sí, señores, así entonces,
Y bueno, nosotros nos preguntamos a esto, bueno, de todas maneras son 5 años, ¿no? O pueden ser 10 años, que si un dinero permanece en una cuenta, el Estado pasa inmediatamente a apropiarse de tu dinero. Ojalá y fuera así también con las deudas, ¿verdad? Una deuda que mantengas con una institución financiera 5 o 10 años que no puedas pagar, que el Estado se haga cargo de esa deuda, sería bueno, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué entonces solo deciden meterle mano para llevarse el dinero al famoso fondo del Estado, fondo del Tesoro único? ¿Por qué? ¿Y por qué no absorbe también las deudas de personas asimismo que tienen deudas con instituciones financieras y no pueden pagar? ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué son eficientes para una cosa y para otra no sirven para nada? ¿Verdad? Debería ser así también. Alguien que tenga, por ejemplo, deudas en una institución financiera, si no puede pagar 2 años o 3, que el Estado se haga cargo de pagar esa deuda. Si es una deuda pequeña de unos, qué sé yo, 500,000 hasta $3,000. Si es una deuda de 3,000 en adelante, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Asimismo que sea un plazo más extenso, ¿verdad? Qué sé yo, que sea después de unos 5 años. Si no paga ese dinero el titular, que pague el Estado. Ahí no, pues, ¿verdad? Así vemos entonces. Estas son las cositas que nos desagradan a nosotros. Son las 12 horas con 16 minutos, señoras y señores, 12 con 16 minutos. Seguimos informando. Asamblea aprueba resolución con la que se rechazó declaraciones de Daniel Noboa en revista The New Yorker. ¿Y cuáles son estas declaraciones? Con 86 votos se aprobó una resolución con la que se rechazó las declaraciones del presidente Daniel Noboa en la revista The New Yorker del 17 de junio del 2024. Valentina Centeno, de ADN, dijo que la vieja política quiere llevar la discusión hacia una supuesta inhabilidad mental de Noboa, es decir, quieren declararlo loco en el pleno de la Asamblea. Vicente Tayano, de Partido Social Cristiano, calificó como falsas imputaciones las afirmaciones de Centeno. Son cortinas de humo que se quieren poner sobre la mesa de discusión, pero con eso quieren tapar lo evidente. En este país cada día se vive peor, dijo. Con los votos de, ¿quién más creen? Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y varios independientes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en la sesión de hoy, 20 de junio del año en curso, una resolución en la que se rechazó y condenó lo que calificó como inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones emitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de sus homólogos Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Gustavo Petro, de Colombia, Gabriel Boric, de Chile, y Javier Milei, de Argentina. Las declaraciones del jefe de Estado fueron publicadas en la revista The New Yorker, un reportaje del 17 de junio del año 2024 por el periodista John Lee Anderson. Los legisladores señalaron que las declaraciones del presidente de la República contribuyen y constituyen una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador y una afrenta directa contra dichos mandatarios y los pueblos hermanos que representan, que generan potenciales afectaciones a las relaciones bilaterales, comerciales y de amistad, y señalar que las mismas no corresponden al sentir del pueblo ecuatoriano para nada. Es decir, lo que el señor Noboa haya dicho, lo ha dicho a título personal. La resolución aprobada también exhorta al presidente Noboa
a que se abstenga de emitir criterios personales y se ciña a su condición de primer mandatario, que le obliga a dar declaraciones de manera prudente y responsable, en procura de mantener las relaciones internacionales armoniosas y de respeto absoluto a los Estados hermanos, y que extender disculpas públicas a Bukele, Petro, Boric, Chile y Milei, y por su intermedio a los pueblos de estos países, ante las declaraciones en The New Yorker por constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador frente a países y pueblos hermanos como lo son El Salvador, Argentina, Colombia y Chile. Se dispuso a autorizar al presidente de la Asamblea Nacional para que, en representación de la misma, envíe comunicaciones individuales a cada uno de los presidentes de estos países expresando las disculpas públicas del país. Minutos antes de que la Asamblea apruebe la resolución y en medio del debate en el Pleno, Valentina Centeno de ADN dijo que la vieja política y la troncha quieren llevar al debate y a la discusión hacia una supuesta inhabilidad mental del presidente Noboa. Quieren llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad mental del presidente Noboa. Es decir, quieren declararlo loco en el Pleno de la Asamblea y quieren repetir las prácticas del viejo Congreso, y no nos sorprendería que empiecen a volar ceniceros, expresó Centeno. Con esta última afirmación, Centeno rememoró el evento ocurrido en el año 1990, cuando durante una sesión del entonces Congreso Nacional, el diputado del PRE lanzó un cenicero al entonces diputado Alberto Dajic. El incidente ocurrió debido a la oposición de Dajic a un pacto entre el Partido Social Cristiano y los entonces partidos CFP y PRE. En la sesión del Pleno de la Asamblea de hoy, 20 de junio del año en curso, Vicente Tayano calificó como falsas imputaciones a las afirmaciones de Valentina Centeno. Son cortinas de humo que se quieren poner sobre la mesa de discusión, pero con eso lo que se quiere es tapar lo evidente, y la calle lo dice. En este país cada día se vive peor, expresó. 12:22, son las 12 horas y 22 minutos. ¿Y qué pasó con los 5 policías desaparecidos tras decomisar una tonelada de drogas? 5 agentes de la Policía Nacional fueron reportados como desaparecidos. ¿Qué se sabe de los policías que participaron en el operativo y que llevan 9 días desaparecidos tras una operación antinarcóticos en Guayaquil? El decomiso de una tonelada de drogas en una casa de los Ceibos, en Guayaquil, tuvo un giro inesperado, pues 5 de los policías que participaron en el operativo desaparecieron. La operación se realizó el 11 de junio del año en curso. Los días pasaron sin señales del paradero de los uniformados. La Policía Nacional investiga el hecho, pues los policías incumplieron la presentación a su lugar de trabajo, por lo que se les podría iniciar sanciones administrativas por abandono de su cargo. Sin embargo, los cabos de la policía habrían abandonado el país, según un comunicado emitido por sus abogados. Pablo Ramos, comandante de la Zona 8, señaló a Teleamazonas que cuando un policía no pasa lista, no se presenta, se inicia acciones de sanción administrativamente. Con asuntos internos, establecemos las causales para que no hayan venido a formar. Los policías desaparecidos, amenazados o cómplices. Si bien los abogados de los 5 uniformados han señalado a este canal, es decir, a Teleamazonas,
vía comunicado que salieron del país por amenazas. La policía maneja una línea investigativa que se deriva de videos de cámaras de videovigilancia donde se ve a dichos policías entrando y saliendo de la urbanización en Los Ceibos, donde se decomisó la tonelada de cocaína. Casi una semana después, se conoció que los 5 agentes estaban fuera del país. Así lo afirmaron sus abogados a través de un comunicado sin dar mayores detalles. Eso significaría que desaparecieron de forma voluntaria. La casa en Los Ceibos fue alquilada por un mes, pero al momento del decomiso no había nadie, así que no hubo detenidos. La policía señala que la droga incautada pertenece a la organización delincuencial Los Choneros. Bueno, entonces no se sabe si efectivamente desaparecieron porque temen por sus vidas o hay algo oscuro. En el caso Olón, Comisión de Gobiernos Autónomos recomienda juicio político a 4 ministros. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recomendó la realización de juicios políticos a 4 ministros: Sade Firchi, ministra de Ambiente; Niels Olsen, ministro de Turismo; Giancarlos Lofredo, ministro de Defensa; y Mónica Palencia, ministra del Interior, por sus actuaciones en el caso Olón. Tras el proceso de fiscalización desarrollado por los miembros de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organizaciones del Territorio, resolvió recomendar el juicio político a 4 ministros de gobierno por sus actuaciones en el denominado caso Olón. La recomendación de juicio político afecta a los ministros antes mencionados, quienes no acudieron a la comisión para aclarar la información y sus actuaciones sobre el caso. A principios del mes de mayo pasado, diversas organizaciones y funciones de protección de la naturaleza denunciaron el desarrollo del proyecto inmobiliario Hecho Olón, perteneciente a la empresa Vinacin, sociedad anónima de la primera dama Lavinia Baldonesi. La ministra del Ambiente, Sade Firchi, acudió al Pleno del Parlamento el pasado 28 de mayo a rendir explicaciones sobre los procedimientos para el otorgamiento de los permisos necesarios para impulsar el proyecto inmobiliario. La comisión reiteró la obligación que existe de realizar los procesos de consulta ambiental, tal como lo establece la sentencia número 53-23 de la Corte Constitucional sobre los proyectos que se encuentran ubicados en zonas declaradas como bosque y vegetación protectoras. Según el informe de la Comisión de Ministros, fueron llamados a comparecer ante la instancia, pero no acudieron. Indica además que en la zona se evidenció la existencia de varias especies de manglar, por lo que calificaron como preocupantes las afirmaciones realizadas por la ministra Firchi, quien aseguró al Pleno todo lo contrario. Adicionalmente, la Comisión de Gobiernos Autónomos solicitó a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que inicien las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades e infracciones que pudieron cometerse en el otorgamiento de permisos de registro ambiental a la empresa Vinacin Sociedad Anónima. 12:29. Son las 12:29. Ahora, noticias de Metro Noticias Ecuador. Vecinos enardecidos aprendieron y prendieron fuego a un delincuente que fue sorprendido robando.
Pese a los gritos de súplicas, llantos, solo los bomberos y la policía procedieron a apagar las llamas. En la ciudad de Trujillo, Perú, un grupo de vecinos detuvo a un delincuente cuando fue sorprendido mientras junto a otros 2 sujetos robaba en un taller de autopartes. De acuerdo a la información que entregaron los transeúntes, el sujeto quedó a merced en la calle luego de que sus compinches de delito huyeran en precipitada velocidad en motocicleta. Así, los enardecidos vecinos tomaron al sujeto luego de que le dieron horrenda paloterapia. Cuando ya estaba en el suelo, lo rociaron combustible y le prendieron fuego, como también a su moto. Los medios locales indican que el antisocial quedó con graves heridas, graves quemaduras. ¿Qué pasó con el sujeto quemado? La Policía Nacional del Perú, luego que llegase hasta el lugar junto con el cuerpo de bomberos que tomó cartas en el asunto y apagó las llamas sobre el cuerpo del hombre, mientras otros arrepentidos comenzaron a arrojarle arena para extinguir el fuego. Los efectivos policiales lograron dispersar a la turba y de esta forma los bomberos pudieron trasladar al delincuente a un centro asistencial. Según el medio La República, Arnold Joel Sánchez de Bracamonte, de 23 años, se encuentra en estado crítico debido a las severas quemaduras. La policía ha iniciado una investigación para identificar a los 2 sospechosos que lograron escapar, así como para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en el linchamiento. El hombre, junto a 2 acompañantes, comenzó a ser agredido por las mismas víctimas del asalto, quienes aseguraron que les querían robar 40,000 soles, moneda peruana, de su negocio. Seguido a esto, lograron captar el momento en que el sujeto se descuidó y lo bajaron del vehículo tirándole piedras. Pedía que se detuvieran, pero pese a los gritos de súplica, las víctimas del robo continuaron golpeándolo en la cabeza y en otras partes de su cuerpo, para luego prenderle fuego. Escenas de violencia que se viven en diferentes lugares, no solamente acá en Ecuador. Esto también es muestra de que la población no da para más, que está hasta el cuello, como nosotros mencionamos, o como nosotros lo estamos también, para ser más claros, acá en nuestro país. Y más aún, al ver que la policía, el ejército hace su trabajo, pone a delincuentes de alta peligrosidad a órdenes de las autoridades y no pasan ni 24 horas y ya están nuevamente libres en la calle. Esto es lo que dijo el ministro Luque sobre el apagón general del día de ayer. Roberto Luque dijo en una rueda de prensa programada de ayer 19 de junio que los cortes de luz que se registraron en horas de la tarde a nivel nacional son una muestra más de que el sistema eléctrico de Ecuador está en crisis. Además, señaló que también es una consecuencia de la falta de inversión y sistemas de seguridad. También indicó que en el sistema eléctrico tiene varias aristas y que viene de décadas pasadas. Escuchemos. Línea de transmisión de Milagros Oray a investigar qué pudo haber ocurrido y ver evidencia física de los daños. Autoridades, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ministro, usted señalaba que la suspensión de energía en ciertas localidades
especialmente por ejemplo en la ciudad de Guayaquil podría lograr cerca de 2. Bueno, está pésimamente bajo esto, no se escucha casi nada. Vamos a dar lectura más bien. Cuando le preguntaron si volverá a suceder un apagón nacional como ocurrió ayer, Luque dijo que es muy improbable y que en el caso que suceda pedirá la renuncia a los encargados. Esa es la solución del señor. Sí. Que renuncien y que se vayan, eso es todo, y para que se acaben los apagones así y los apagones no programados. Así fue como respondió a la pregunta así: ¿volverá a suceder un apagón nacional como hoy? ¿Qué produjo el apagón nacional? Entonces el ministro dijo que el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, reportó una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que no había servicio energético a escala nacional. El servicio se restablece de a poco. El apagón afectó varias regiones del país y se ha confirmado la falta de fluido eléctrico en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, entre otras. El sorpresivo corte masivo de energía ocurrió 2 días después de que el gobierno dijera que no va a haber apagones, como se había anunciado el mismo lunes, luego que saliera de operación la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la generadora más importante del país. La salida del sistema de esa planta se debió al peligro de que podía sufrir daños por el aumento en la cantidad de sedimentos en los caudales de los ríos que la alimentan a causa de las intensas lluvias. La investigación comenzó inmediatamente después de la denuncia. Las primeras diligencias permitieron localizar los teléfonos celulares utilizados por los captores Con esta información, agentes policiales acudieron a un allanamiento en el inmueble, señalando donde encontraron y liberaron al hombre. Bueno, aquí se mezcla una noticia con otra. Seguramente es un error de la redacción de Metro Noticias Ecuador. Son las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos. Aquí está, dramático rescate en Quevedo, cruce de balas para liberar a secuestrado y capturar a miembro de los choneros. 2 personas fueron aprehendidas por presunta participación en un delito de secuestro extorsivo, luego de un enfrentamiento con la Policía Nacional en la parroquia San Carlos del Cantón Quevedo. Dolores M. y Ramón G. fueron detenidos y se logró la liberación de un hombre que estaba secuestrado. La pareja exigía $25,000 para la liberación y para no atentar contra su vida. El operativo se realizó luego de que la hermana de la víctima denunciara el secuestro y mostrara los mensajes extorsivos. Según información preliminar, la pareja sería integrante del grupo terrorista Los Choneros. En la audiencia de flagrancia, la Fiscalía presentó elementos de convicción como el parte policial del allanamiento y liberación de su víctima. Se encontraron sogas, cinta adhesiva, prendas de vestir, teléfonos celulares y una motocicleta cuya posesión no pudo ser justificada. El secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal COIP de Ecuador y se sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Este tipo de delitos que buscan lucrar mediante el sufrimiento y la amenaza a la vida de las personas son perseguidos con rigor por la justicia ecuatoriana. 12 con 39 minutos. La vía Baños-Puyo se cierra indefinidamente tras la decisión del COE. 13 personas confirmadas que perdieron la vida tras estas emergencias por las lluvias. Durante la noche del 18 de julio, tras una reunión del Comité de Operaciones Emergentes, decidió que la vía Baños-Puyo permanecerá cerrada de forma indefinida. Esto ya que se encuentra más de una veintena de maquinarias pesadas para seguir con la búsqueda de víctimas y retirar
escombros en la zona debido a las fuertes lluvias desde el pasado fin de semana. Otra cuadrilla trabaja para habilitar la vía en el sector de Quilloturo, cerca de Río Verde, debido a la cantidad de escombros y el mal tiempo. La vía fue declarada en emergencia por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Se trata de 30 kilómetros de vías afectadas y un puente dañado como resultado del deslave que ocurrió el domingo pasado. Además, la energía eléctrica y el 80% del servicio de agua potable han sido afectados. Lamentablemente, hasta el momento, 13 personas han sido confirmadas como fallecidas en Baños, donde la provincia de Tungurahua ha sido la más afectada por el temporal invernal. El último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos da cuenta de 28 personas heridas y otras 4 que permanecen desaparecidas. También las autoridades han mencionado que turistas nacionales y extranjeros estaban en el momento del deslizamiento, aunque se desconoce el número. Los equipos de rescate intentan verificar la información mientras la búsqueda continúa. 12:41. Es AM Radio Balsapamba informando a sus oyentes. 12:41. Señoras, señores, 12:41. Un ecuatoriano fue deportado desde los Estados Unidos. Tenía notificación roja de Interpol. Ahora enfrenta el proceso penal por el que era buscado. Conozcamos. Estados Unidos deportó a un ciudadano ecuatoriano que tenía notificación roja de la Interpol y era buscado por un presunto delito de asociación ilícita. Ayer, las autoridades estadounidenses enviaron a Ecuador a Fausto F., mediante coordinación entre la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. El hombre fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que ahora enfrente el proceso penal por el que era buscado. El Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de asociación ilícita cuando 2 o más personas se asocian con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de la libertad de menos de 5 años. Cada una de ellas serán sancionadas por el solo hecho de la asociación con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Hace casi un mes, otro ciudadano ecuatoriano con notificación roja y azul de Interpol por delitos cometidos en el año 2022 en este país fue deportado desde Estados Unidos. La Policía Nacional lo detuvo en el aeropuerto de Guayaquil. Se trata de José Ernesto Che P., quien mantiene 2 órdenes de localización vigentes por los delitos de tentativa de homicidio, asociación ilícita y agresión, informó la institución en un comunicado. De las investigaciones efectuadas, se dio a conocer que el sujeto agredió por la espalda con un arma cortopunzante a un ciudadano que estaba libando un grupo de personas. El hecho de sangre ocurrió en la mañana del 29 de diciembre del año 2019 en el centro histórico de la capital. 12:43. Son las 12:43. Son las noticias a esta hora de la tarde, 17 minutos y la 1 de la tarde. Seguimos informando, tenemos más noticias. 100 kilos de cocaína fueron enviados desde Guayaquil hasta España. Estaban distribuidos en mochilas. La policía española incautó 100 kilos de cocaína enviada desde Ecuador en una operación con 12 detenidos como supuestos miembros de una banda integrada, entre otros, por colombianos. Según informó este jueves la policía, los detenidos son supuestos miembros de un grupo criminal de los más activos de Europa y Sudamérica, integrado por albaneses
colombianos, suecos, alemanes y marroquíes. El grupo tenía contacto directo en los principales países de salida de la cocaína como Colombia y Ecuador, y con fuertes inversores en Dubái, destacó en un comunicado. Uno de los alemanes está considerado en Suecia como uno de los más importantes narcotraficantes internacionales y catalogado como uno de los principales objetivos de Europol, la Agencia Europea de Coordinación Policial, que había viajado a Colombia para supuestamente negociar un cargamento de droga, de acuerdo a esa fuente. La operación comenzó a principios del 2023, cuando detectaron que la organización estaba asentada en España y se dedicaba supuestamente a introducir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por vía aérea y marítima. La rama colombiana de la banda, detalló la policía, estaba encargada de obtener la droga en origen y dar la salida hacia España, tanto por vía marítima como en contenedores, como por vía aérea a través de vuelos comerciales. Los investigadores detectaron un envío de cocaína por vía aérea desde Guayaquil, Ecuador, a Madrid, donde detuvieron a 4 albaneses e intervinieron 100 kilos de cocaína distribuidos en mochilas. Además fueron arrestados otro albanés y un marroquí en Marbella, en el sur de España, y se dictaron 8 órdenes internacionales de detención para tratar de dar con el resto de supuestos miembros del grupo. El pasado mayo se detuvo en Colombia al alemán que había viajado al país y a un colombiano que meses antes había viajado a Madrid. El considerado como principal responsable de la organización también fue arrestado al llegar a Madrid en un vuelo de Colombia, detalló la policía, mientras que el supuesto líder de la rama albanesa de la banda ya se encontraba en prisión pendiente de extradición a Albania por un homicidio. La operación continúa abierta ya que quedan 2 órdenes de detención en vigor, y además de la cocaína fueron intervenidos más de $400,000 en criptoactivos, según la policía. 13 minutos antes de la 1 de la tarde, faltan 13 minutos y serán las 13 horas. Momento del impactante siniestro de tránsito en la Galo Plaza, al sur de la capital. ¿Cómo ocurrió? En redes sociales circula el video del momento exacto en el que ocurrió el impactante siniestro de tránsito en la avenida Galo Plaza, Lazo y Los Pinos, en el sector de la Kennedy Norte de Quito. Se suscitó cerca del mediodía de ayer y 3 personas resultaron heridas. En el reporte de las autoridades de socorro se informó que una camioneta perdió pista, se volcó y afectó a otros automotores. Pero en el video se muestra que fueron 3 los vehículos involucrados en el siniestro. Además, un árbol también fue afectado por el auto volcado. Las imágenes muestran cuando un vehículo intentó pasarse hacia otro carril, el izquierdo. No se logra divisar si tenía las luces de aviso. Una camioneta que circulaba por ese mismo le rozó al auto y provocó que se volcara. Los afectados, por otro lado, no presentaron lesiones mayores y fueron estabilizados en el lugar del suceso. Sin embargo, el conductor de la camioneta presentó una fractura en el brazo izquierdo y fue atendido por los paramédicos hasta ser trasladado hacia una casa de salud. Este accidente provocó que se dé una fuerte congestión vehicular en este sector. Uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizaron las gestiones para que la circulación de los vehículos se dé de manera ágil y desviarlos. Igualmente se recomendó utilizar rutas alternas. 12:49 minutos. Es AM Radio Balsapamba informando a los ciudadanos. La Asamblea Nacional precisamente resolvió
aprobó la resolución para que Daniel Noboa se disculpe con mandatarios mencionados en The New Yorker. Y lo que exactamente no se dice es qué dijo el presidente Noboa de sus colegas Nayib Bukele y en este caso el presidente de Argentina, Javier Milei. Se habla de que esto, de que el otro, de que por acá, que por allá, pero exactamente no se manifiesta qué es lo que en realidad dijo. (12:50). Son las 12 del mediodía con 50 minutos. En una entrevista con el periodista estadounidense John Lee Anderson, Noboa señaló que Milei no logró destacarse desde su ascenso a la Casa Rosada y que no tuvo ningún logro. Además, dejó entrever su perplejidad sobre porque el presidente argentino, famoso a nivel mundial por sus declaraciones y estilo de liderazgo, se considera a sí mismo tan genial. Si bien desde el gobierno ecuatoriano aclararon que las declaraciones fueron sacadas de contexto, estas provocaron un revuelo mediático en línea con la redefinición del mapa político regional, especialmente por la afinidad ideológica que se presume entre Noboa, que llegó al poder tras ganar las elecciones a la candidata del correísmo en 2023, y el presidente libertario argentino, o mismo el salvadoreño, autodefinido el dictador más cool del mundo. Bukele tampoco se salvó de las duras críticas del jefe de Estado ecuatoriano luego de que lo acusara de aferrarse al poder para enriquecer a su familia. Sí, señores. No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia, dijo Noboa sobre Javier Milei, según las declaraciones citadas por el The New Yorker. En un comentario que generó polémica, Noboa añadió que Milei parece estar lleno de sí mismo, una caracterización que el presidente ecuatoriano asoció con estereotipos sobre la actitud argentina. Parece lleno de sí mismo, lo cual en realidad es muy argentino, continuó, en diálogo con el destacado periodista estadounidense. Anderson, por su parte, había sido invitado por el gobierno de Ecuador para que dé testimonio sobre la situación de los derechos humanos en el país, azotado por la violencia del crimen organizado que escaló en 2023. En ese contexto es que pudo entrevistar a Noboa en varias oportunidades. Según su artículo, basado en encuentros que se dieron en marzo y abril, Noboa se limitó a criticar a Milei, sino que Noboa no se limitó a criticar a Milei, sino que también compartió sus opiniones sobre otros líderes latinoamericanos. Entre ellos, el salvadoreño Nayib Bukele, con quien suele ser cuestionado por su política de mano dura para liderar crimen organizado y su estilo de liderazgo
autócrata en medio de las denuncias de organismos de derechos humanos por la falta del debido proceso, en algunos casos, y militarización de las cárceles. Noboa describió al presidente salvadoreño como arrogante y acusó a Bukele de buscar controlar el poder para enriquecer a su propia familia. Unas críticas que reflejan las tensiones regionales y las percepciones personales entre los mandatarios. El tipo es arrogante, solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia, afirmó Noboa sobre su homólogo salvadoreño. Según su visión, tradicionalmente, unas pocas familias fueron las grandes propietarias en el país centroamericano y ahora están los Bukele. Cuando el periodista le recordó la biografía de Twitter de Bukele, donde se definía como el dictador más cool del mundo, Noboa dijo, sí, pero de un país del tamaño de Guayas, una provincia costera ecuatoriana cuya capital es Guayaquil. Al ser consultado sobre una comparación con los mandatarios, especialmente por el intento de la ministra Patricia Bullrich de imitar el estilo de Bukele, Noboa rechazó hacer ese tipo de asociaciones, insistiendo en que su gobierno abarca un espectro mucho más amplio de prioridades que el simple combate con dureza a la delincuencia. Bueno, ahora sí, por fin, un periódico, ¿qué medios si podemos ver? Que al menos da los detalles, ¿no? Porque acá puro que esto dijo, que así, que el otro, y nunca hablan de qué es lo que dijo. Entonces aquí está lo que dijo el presidente el presidente nuestro, Noboa, lo que dijo acerca de Nayib Bukele y precisamente el presidente argentino. También Noboa habló acerca de Lula y otros líderes regionales. Acerca del presidente chileno Gabriel Boric, Noboa consideró que hace lo correcto, pero según The New Yorker, lamentó que esté encorsentado por sus socios de extrema izquierda. Es un problema que yo no tengo, apuntó el mandatario ecuatoriano cuando mencionó a Boric de Chile. Noboa dijo que parece estar bien, pero que sus socios de coalición de extrema izquierda lo polarizaron, escribió Anderson en su artículo. Sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, ubicado del otro lado del espectro a figuras como Noboa o Milei, el gobernante ecuatoriano lo describió como un snob izquierdista. Si bien reconoció que es inteligente, destacó que todavía no consiguió ningún logro similar a su opinión del gobierno argentino. Por último, Noboa consideró que el mandatario latinoamericano con el que se siente más alineado es con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien es famoso a nivel mundial por su protagonismo más allá de lo ideológico. Ante el revuelo que generó la publicación, la portavoz del gobierno ecuatoriano, Irene Vélez, respondió que las declaraciones realizadas por el presidente Noboa fueron sacadas de contexto. Este señor, supuesto pseudo periodista de New Yorker, es el encargado de sacar de contexto. Dijo, la publicación en el diario estadounidense The New Yorker se realizó en el marco de una conversación coloquial, explicó Vélez, según citó el medio local El Universo. Las declaraciones del presidente fueron sacadas de contexto. Habría que ver, porque
no me veo al presidente Daniel Noboa dando declaraciones a un tipo de este nivel. Pero bueno, él es el que lo invitó, ¿verdad? Supuestamente para que sea veedor del proceso transparente y del respeto a derechos humanos y bla, bla, bla. Pero al final resultó este tipo ser un chismoso que sacó de acá cosas y fue llevando a otro lado y sin duda alguna las tergiversó, porque no consideramos que el presidente Noboa sea un desquiciado, que tenga algún problema mental, un desequilibrado, para que omita todo tipo de opiniones como loco, en otros términos, ¿sí? Juzgando a presidentes como Bukele, que por la mayoría del pueblo ecuatoriano es un presidente, aunque de otro país, pero muy querido, muy bien visto por su accionar, por la forma en la que está logrando limpiar su país de la delincuencia, y muchos de los ecuatorianos ya quisiéramos tener un presidente así, efectivamente. Claro que sí. Entonces, no veo al presidente haciendo este tipo de declaraciones absurdas, aparte de que puede ser su punto de vista personal y quizá fue una conversación, ¿verdad? Y que diga, como yo podría decir, por ejemplo, de cualquier persona, ese señor no me simpatiza, no es de mi agrado, pero respeto lo que hace y no tengo comentarios sobre eso. Un presidente obviamente es una figura importante y sus opiniones cuentan mucho. Si bien es cierto, como ser humano tiene derecho a opinión personal, pero tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque es obvio que hay una línea tan frágil entre la opinión personal y la opinión emitida como presidente, representante de todo un país, de todo un estado, que mantiene acuerdos, que mantiene compromisos internacionales, los cuales se debe respetar. Señoras, señores, estamos en la parte final del informativo. Vamos brevemente a revisar el portal informativo ND Noticias, portal digital de la provincia de Los Ríos. Veamos qué dice. Otra muerte más en Babahoyo, dice aquí este titular de la información. Escuchemos. En la ciudadela Puertas Negras, esto corresponde al cantón Babahoyo, capital fluminense. Acá pues ha sido escenario de un nuevo evento de carácter violento. Un ciudadano pues cuya identidad todavía se desconoce, el mismo que al parecer se movilizaba en este tractor que ustedes ven aquí, en lo que se menciona, fue sorprendido por personas no identificadas. Bueno, parece que hay una persona a tratar de verlo, tratar de ver si de pronto identifica o reconoce el cuerpo. Bueno, sí, parece que lo acaba de reconocer. Bueno, no podemos mostrar esta escena bastante fuerte. Acaba de llegar, la verdad, las escenas son bastante dolorosas y tristes, son muy impactantes acá en estos momentos. Lo que podemos observar, un familiar de la víctima acaba de llegar hasta acá. ¿Cómo se llama? No sé, yo no sé el nombre de él. ¿Cómo le decían? Apellido Sictú. Apellido Sictú, entonces. Bueno, apellido Sictú nos dice por acá que sería este ciudadano, apellido Sictú nos dice. Bueno, estamos por, en todo caso, ratificar acá la información. Bueno, está un hombre consternado acá en este momento, familiar del hoyo Oxiso, del allegado, cuyo rostro ha sido cubierto acá también con una mano. 13 horas, 3 minutos. Bueno, otra muerte violenta en Babahoyo por el sector Puerta Negra. La víctima se movilizaba en un canguro o tractor, como también se lo conoce, de faenas agrícolas, y fue victimado mientras se movilizaba en este vehículo de uso agrícola. Y se desconoce actualmente el nombre. Aquí lo que se puede escuchar algo es sobre el apellido. Sí, señores, 13 horas con 3 minutos. Las pérdidas económicas ascienden a decenas de miles de dólares. Gracias a Dios no se reportaron vidas humanas. Un incendio estructural, escuchemos también. Es un día que los propietarios y trabajadores de este almacén nunca olvidarán. Impotentes, solo miraban cómo el fuego consumía frente a sus ojos toda la mercadería almacenada en la bodega.
ocurrió en el corazón de la ciudad de Babahoyo, en la avenida 5 de Junio y calle 27 de Mayo, justamente a 40 metros de la estación principal del Cuerpo de Bomberos. Mientras los efectivos bomberiles combatían el fuego en la parte alta, abajo las personas corrían de un lado a otro, atemorizadas por el riesgo que más estructuras aledañas puedan contaminarse. En solo cuestión de minutos, centenares de transeúntes colapsaron todas las calles adyacentes, mientras que los bomberos, policías, CENEL y ATM trabajaban de manera conjunta. Estuvimos aquí, antes hubo un intento por ahí de llevarse las cosas, individuos, pero la policía controló a tiempo esta situación. Estos carros canasta de la Corporación de Electricidad desempeñaron un rol importante para apagar las llamas, pues ayudaron a que los bomberos sofoquen el fuego desde lo alto. El 100% de ese piso fue consumido, todos los materiales que habían, los insumos que se encontraban en ese piso fueron consumidos en su totalidad, porque como les digo, plástico y cartón es un elemento de alta y rápida combustión. La cantidad de fuego que se generó rápidamente cuando ya fue detectado por las personas aquí, no era posible controlar solamente con extintores, se necesitaba una intervención mayor, que fue lo que hicimos. Después de aproximadamente hora y media, el incendio pudo ser controlado y los peritos iniciaron con la investigación que permitirá determinar las causas del flagelo, aunque ya existe una hipótesis. Presumiblemente se debería a un cortocircuito. Afortunadamente ninguna persona resultó afectada, sin embargo las pérdidas económicas ascenderían a decenas de miles de dólares. Nilo Domínguez, TC Televisión. Bueno, en la parte céntrica de la ciudad de Babahoyo se reporta este incendio en donde deja como saldo pérdidas económicas, más no pérdidas humanas. Son las 13:06, 1 de la tarde con 6 minutos. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final del informativo. Invitándoles para que nos acompañen a las 5 de la tarde, 5 en punto, estaremos con nuestro programa estelar ecuatorianísimo de las tardes, Identidad Ecuatoriana, lo mejor de la música nacional, solo para ecuatorianos. Un abrazo, gracias, sigan en sintonía de la radio, sigue la buena música para quienes siguen nuestra señal a través de nuestra aplicación personalizada para dispositivos móviles y como también a quienes siguen nuestra señal a través de nuestra página. Finaliza la transmisión de Facebook. Gracias, un abrazo, buenas tardes, chao. Es la 1:07. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo jet